Esto sucedió después de una noche larga, explorando un área en Little Rock, Arkansas, justo fuera de los límites de la ciudad, donde se llevan a cabo operaciones de minería industrial y procesamiento de materiales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por allí existen leyendas locales de pozos sin fondo, arenas movedizas y masas de serpientes, de agua, así como otros cuentos populares que aprendí durante los más de 40 años que viví en la zona. Durante mi tiempo allí, disfrutaba de cazar y pescar en cada oportunidad que tenía, dentro de lo razonable. Por supuesto, tenía mis responsabilidades, como ayudar a mis padres con los gastos desde muy temprana edad. Pero cada vez que podía escaparme, lo que lo hacía en mis momentos libres, trabajé como cortador de césped, lavaplatos, mesero y en otros trabajos para ganar dinero de varias maneras. En una ocasión, estaba explorando un área de una cordillera que está al este de la carretera que forma la línea central que define el límite del condado y los límites de la ciudad. Con mi tarea hecha en ese momento, rigurosa como era, viajé a través del área antes del amanecer y usando un mapa que había hecho horas antes, estaba bastante seguro de que estaba en un buen lugar para cazar y pescar. Preparé algunos señuelos y me camuflé con colores del bosque. Luego me rocié con feromonas de ciervo. Desde ese punto, comencé a hacer un círculo con un rastro de olor tan alto como pude alcanzar. Luego fui al centro del círculo y preparé un puesto. Prepararse toma tiempo y te ahorraré los detalles. Me dirigí de regreso a mi camioneta y para entonces estaba completamente agotado. Agarré mi rifle de avanzarga y tan silenciosamente como pude, volví a mi puesto, que era simplemente la base de un pino doble que había limpiado de escombros el día anterior. Me senté en silencio, escuchando durante casi 2 horas en completa oscuridad. No fue hasta la mañana que vi a un venado con unos hermosos cuernos. Cuando vi a la criatura, decidí que esos cuernos eran un bono y que me llevaría esa preciosa carne de venado a casa y no la desperdiciaría como hacen tantos clubes de caza deportiva. Pero luego comencé a escuchar pasos y pensé, wow, es toda una manada viniendo hacia mí. Pero pronto me di cuenta de que estos pasos no eran de ciervos. Un grupo de 15 a 20 coyotes me seguía. Creo que estaban siguiendo los rastros de olor, y aunque vieron que no era un ciervo lo que perseguían, siguieron viniendo. Solo pude abatir a uno antes de tener que empezar a balancear mi rifle contra los demás. Déjame decirte que estas cosas estaban listas para derribar a un hombre. Más y más seguían llegando, y en un momento dado, tendría más suerte contando cuántas piezas de mi rifle de avancarga se desprendieron mientras los golpeaba. Hice todo lo que pude para empujarlos hacia atrás y evitar que me rodearan. Parecía que no tenían fin. Minuto a minuto me iba sintiendo más exhausto y sabía que pronto tendría que rendirme. Pero por algún milagro, los coyotes se rindieron primero. Cuando el primero comenzó a retroceder hacia el bosque, más y más lo siguieron hasta que desaparecieron. No podía creer lo que acababa de pasar. No estaba sintiendo mucho dolor aún, pero estaba exhausto, cubierto de sangre, mordeduras y arañazos. Mis manos estaban destrozadas por los salvajes golpes que había dado, la mayoría de los cuales pasaron de largo a los coyotes y golpearon los pinos junto a mí en su lugar. Sé que suena difícil y loco de creer, pero por mal que me sintiera, lo último que quería hacer era acostarme a descansar. En su lugar estaba de pie, moviéndome, porque no quería ser devorado por coyotes desesperados. El coyote que logré disparar al principio de todo esto ya se había ido, ya que la bala había pasado directamente a través de él. Salí de allí a toda prisa y juré que nunca volvería al bosque solo con un rifle de avancarga. Al menos llevaría algo más como respaldo. Y no mucho después de esta experiencia, un cazador fue corneado hasta la muerte solo 1 más o menos al norte de aquí. La naturaleza es violenta y despiadada.
Ten cuidado y mantente seguro por ahí. Todavía disfruto de la caza y la pesca, solo que ahora tengo un sentido más agudo de mi entorno y estoy más alerta. Ya no me echo siestas fuera de ciertos períodos, porque incluso los animales que te temen podrían volverse lo suficientemente desesperados como para atacar. Esto ocurrió en el norte de Texas. Mi papá y yo estábamos regresando a la camioneta después de una cacería. Ese día no habíamos tenido suerte, así que teníamos que cruzar el campo de trigo de mi abuelo por un sendero. Mi abuelo tenía un montón de tierras, así que aún nos quedaba un buen trecho antes de llegar a la camioneta. Debió ser alrededor de las 9:00 am. El sol ya estaba alto en el cielo, pero todo estaba gris y cubierto de nubes esa mañana. Pronto empezó a lloviznar, no muy fuerte, gracias a Dios. Llevaba varias capas de ropa por el frío de esa mañana y habría sido agotador caminar empapado con toda esa ropa. Recuerdo que iba caminando detrás de mi papá, los dos sin hablar mucho. Yo estaba pensando en las galletas que siempre teníamos en casa después de los días de cacería. Lo siento. Tenía un hambre feroz. De repente choqué contra él porque había parado de golpe. Lo miré y antes de que pudiera decir una palabra, me hizo callar con el dedo en los labios. Miré alrededor, preguntándome qué le preocupaba. Entonces lo escuché pasos. Sonaba como si alguien estuviera caminando entre los tallos del campo de trigo. El trigo mismo tenía alrededor de 5 pies de alto, así que los dos podíamos ver por encima sin mucho problema. Mantuve mis ojos en la dirección de donde había escuchado los pasos. Los sonidos venían y iban cada pocos segundos. No estoy seguro de quién estaba allí afuera ni por qué, pero definitivamente sonaba como una persona, como un hombre adulto agachado, porque sabía que estaba allí ilegalmente. «Oye, sal de ahí», gritó de repente. Mi papá me hizo saltar. La voz de papá siempre daba miedo cuando se enojaba. Los pasos se detuvieron de golpe. El intruso definitivamente había escuchado a mi papá. «Vaya, vaya», suspiró mi papá. No lo vi al principio, pero pronto fue difícil de ignorar. El hombre en el campo comenzó a ponerse de pie, y después de verlo, realmente no creo que fuera un hombre normal. Lentamente, esta figura delgada con una cabeza en forma de óvalo se levantó a una altura 2 veces mayor que la de mi padre, que medía 5 pies, 9 pulgadas. Papá levantó su arma hacia él. Escuché cómo quitaba el seguro. Tenía miedo, y no lo culpo, porque yo estaba petrificado en ese momento. Aunque él no disparó, creo que se parecía demasiado a un hombre, y mi papá, como cualquiera, dudaba en dispararle a otra persona. La figura se agachó de nuevo entre el trigo, lo cual era asombroso considerando lo alto que era, y cómo cabía debajo de los tallos. Luego escuchamos pasos, o tal vez arrastrándose, ya que sonaba como si se fuera en dirección opuesta hacia el bosque por donde habíamos venido. Estaba tan aliviado de que no viniera detrás de nosotros. Mi papá y yo apretamos el paso y llegamos a la camioneta. Luego llamamos a mi abuelo para decirle que habíamos visto a alguien en sus campos. Mi abuelo no se sorprendió. Nos reunimos con él para el desayuno y nos contó que había estado escuchando a alguien caminar alrededor de la casa algunas noches. Parecía que se iban antes de que él saliera con un arma, así que supuso que quien fuera que era se había estado escondiendo en los campos. Después de encontrar algunos nidos de pájaros con las cabezas mordidas y los restos de huevos aplastados, mi abuelo pensó que algún psicópata sin hogar estaba comiendo cualquier criatura que pudiera encontrar en esos campos. Hasta el día de hoy, mi abuelo escucha ocasionalmente pasos afuera, en los campos de trigo. Todavía no ha visto lo que mi papá y yo vimos, y espero que esa terrible figura alta haya sido solo un truco de la luz. Nadie puede ser tan alto. Soy un cazador de grandes juegos y he viajado hasta África cazando lo que esté en temporada. Pero una cosa que sí sé es que lo que mi primo y yo encontramos ese día en agosto de 2018 no era un oso pardo. Era sábado,
17 de agosto de 2018. Mi primo y yo habíamos salido a cazar osos pardos en Alaska. Estuvimos allí durante 4 días antes de encontrar huellas de un oso pardo, pero estas iban en dirección opuesta a la nuestra. Ambos sabíamos que ni un oso joven ni un adulto abandonarían su territorio, así por así. Mientras seguíamos esas huellas, empezamos a salir del bosque hacia un gran campo abierto con un solo río corriendo a través de él. Normalmente hay osos allí bebiendo o comiendo. Siempre llevo 3 armas conmigo, un 3006, 2 revólveres, solo por si acaso mi arma se atasca. Nunca quieres arriesgarte, especialmente con los osos pardos. Pero mientras caminábamos por este campo, de repente escuchamos algo que se abría paso por el bosque, a una velocidad rápida, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Mi primer instinto fue disparar, pero desafortunadamente mi arma se atascó justo cuando esta gran cosa peluda, que parecía un hombre, salió tronando del bosque, aún corriendo en dirección a mi primo y a mí. Mi primo estaba ocupado tratando de sacar municiones de su mochila, pero temiendo por mi vida, disparé mi revólver hacia él. Le di en el blanco, pero parecía ponerse aún más furioso. Así que salimos corriendo de esta criatura. Nos siguió lo que parecieron millas hasta que llegamos al bote y le dimos toda la potencia al motor. Decidimos nunca volver a ese lugar para mantenernos alejados de lo que ahora creemos que fue un pie grande. Fue en octubre de 2015, durante la temporada de Urogallos aquí en Maine. Tenía ese jueves libre, así que planeé ir a los campamentos de mis abuelos a cazar algunas aves. Llegué un poco después de las 3:30 p.m. Sabía que no tendría mucho tiempo para cazar antes de que oscureciera, pero pensé que aún podría llegar a un viejo huerto de manzanas que estaba a unos 3/4 de kilómetro de distancia. Agarré un puñado de cartuchos calibre 16 para mi escopeta. Metí 1 en la recámara, 2 en el tubo, luego el resto en el bolsillo de mi chaleco. Comencé mi caminata hacia el huerto. Al llegar al huerto, empecé a avanzar lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Era difícil con la maleza densa que rodeaba y llenaba el huerto. Hacía que cualquier cosa dentro o alrededor fuera ruidosa. Me abrí paso entre la maleza, manteniendo los ojos abiertos, buscando cualquier movimiento. De repente, escuché algo a mi derecha salir corriendo. Miré hacia allí y pude ver la copa de uno de los árboles de manzanas balanceándose de un lado a otro. Logré vislumbrar un oso que se alejaba corriendo entre los árboles. Escuché el sonido de su paso a través de la maleza. Ese oso estaba a solo unos 40 metros de mí cuando saltó del árbol. Así que ahí estaba parado un momento, escuchando cómo se alejaba el oso. Después de unos segundos, escuché algo a mi izquierda. Era algo pequeño que se acercaba hacia mí, pero no podía verlo aún debido a la densa maleza. De repente, me encuentro con un osesno a solo 10 metros de distancia, ladrando como un perro y caminando hacia mí. Empecé a retroceder, gritándole e intentando asustarlo lo mejor que pude. El osesno seguía avanzando y yo seguía retrocediendo y gritando, sabiendo que su madre estaría extremadamente enojada si me veía cerca de su cría. Finalmente, el osesno se detuvo y luego se puso de pie en sus patas traseras, mirándome. En ese momento había unos 25 metros entre nosotros. Luego se alejó en la dirección en la que había ido el otro oso, que ahora creo que era su mamá. He visto muchos osos a lo largo de los años y generalmente se van en la otra dirección, pero este seguía siguiéndome, y yo estaba aterrado ante la idea de lo que sucedería si su madre regresaba y me veía tan cerca de su cría. Un ataque de oso no es algo en lo que quiera estar involucrado. Nací y crecí en los Ozarks. Esas montañas, esos bosques, los conocía como la palma de mi mano. Mi abuelo me llevaba de casa por estos bosques desde que era un niño pequeño, y cada segundo de eso me encantaba. Claro, a veces no veía ningún ciervo en absoluto,
Pasaba varias horas sentado en un lugar esperando el sonido característico de los cascos, rompiendo el silencio. Pero incluso si eso nunca sucedía, ese tiempo pasado en la naturaleza, respirando aire verdaderamente fresco, nunca se sentía desperdiciado. En mis años más jóvenes, miraba fijamente el dosel, observando cómo el viento se llevaba las hojas que se estaban volviendo marrones. Pronto, los rayos de sol penetraban y calentaban mi piel, mientras el frío oscuro de la mañana cedía ante el amanecer. Si nunca has ido de casa, no te lo pierdas. Y si no te gusta matar por comida, lo entiendo. Tal vez una buena caminata temprano en la mañana te funcione. Sea lo que sea que hagas, siempre lleva un GPS de algún tipo contigo. Y nunca olvides tu arma cuando entres en la naturaleza. Verás, incluso cuando estás tan familiarizado con el bosque como lo estoy yo, pueden ocurrir cosas terribles e inexplicables. Era 1998. Tenía 32 años y me tomaba días libres entre semana cuando podía para hacer algo de caza temprano en la mañana. En otoño, todavía estaba oscuro cuando me dirigía desde mi camioneta hacia el sendero de la montaña. Las zarigüeyas me saludaban con cautela. Una ligera brisa acariciaba mi cara, dándome un ligero escalofrío cada vez que se intensificaba. Siempre fui un dormilón profundo, madrugador. No había fatiga en mis piernas mientras caminaba por ese sendero, así que me tomé mi tiempo disfrutando de las vistas como siempre lo hacía, asegurándome de estar atento a cualquier rama caída o roca en el camino. Nunca sabías cuándo una rama había caído durante la noche, trayendo una pequeña pero a menudo dolorosa sorpresa a un camino que deberías conocer. Caminé durante media hora. Los cantos de los pájaros se convirtieron en un alboroto mientras el sol se acercaba al horizonte. Pequeños animales corrían por el matorral para encontrar sus lugares de descanso hasta la próxima noche. Pero mi enfoque estaba en una sola cosa, cualquier rastro de grandes venados en la región. Y para ser honesto, mis esperanzas estaban aumentando. Había notado varios rasguños en los árboles a lo largo del camino, y se veían bastante profundos y anchos, lo que significaba que había al menos un venado trofeo por aquí y que no tenían miedo de cruzar el sendero. Mi confianza aumentó. El sendero serpenteaba y luego se abría a un claro. A mi derecha había un pequeño estanque rodeado de espadañas y altas malezas dentro de él. Una estruendosa sinfonía de sapos llegaba a un tranquilo final mientras las sombras comenzaban a desvanecerse. Caminé quizás otra longitud de campo de fútbol, hasta que me coloqué cuidadosamente debajo de un árbol, asegurándome de mantenerme lo más tranquilo posible. El momento en que mi trasero tocó la superficie del suelo, sucedió lo más extraño. Todos los sonidos de los animales a mi alrededor se detuvieron de repente y de manera poco realista. Por lo general, cuando la noche se convierte en mañana, esos animales del turno de noche se van y los del turno de día llegan. Ese cambio suele ser bastante constante. Nunca en toda mi vida había escuchado que ocurriera tan repentinamente. Fue como si alguien hubiera tomado un control remoto y presionado rápidamente el botón de silencio. Fue tan rápido y tan extraño que rápidamente me puse de pie, como si pensara que eso podría hacer que los sonidos volvieran. Por supuesto, no fue así. Cuando me levanté y escuché, el silencio era tan inmensamente profundo que me zumbaban los oídos. Arqueé una ceja y miré a mi alrededor confundido. Cuando miré hacia arriba a los árboles, un sentimiento de terror creció en mi corazón. Las ramas estaban perfectamente inmóviles. Era como si el viento mismo se hubiera extinguido en ese momento. Es extraño y aterrador estar en un lugar que te ha traído solo paz y felicidad durante años, y de repente cambiar a algo ominoso. Me volví a sentar contra el árbol, rezando para que esto fuera normal, pero raro. Debo haber estado sentado allí durante agarrando mi rifle con un agarre tembloroso y sudoroso, con los ojos bien abiertos y escuchando cualquier ruido,
listo para girar mi atención en su dirección si llegaba. Sentía como si estuviera esperando que algo horrible saltara sobre mí. Por primera vez en décadas, me sentí como un niño en su habitación por la noche, queriendo gritar por mamá y papá para que espantaran las cosas en la oscuridad, pero sin encontrar nunca el valor de hablar hasta la mañana. Mi ansiedad creció hasta que decidí sacar mi teléfono del bolsillo y llamar a mi abuelo, quien a esta hora probablemente estaría levantado con una taza de café, trabajando en tallar algo. Tal vez había experimentado esto antes, tal vez tendría una respuesta, pensé. Pero cuando saqué mi teléfono y presioné el botón del costado para mostrar la pantalla de desbloqueo, la pantalla no se encendió. Era como si el teléfono estuviera apagado. Pensé que tal vez lo había colocado en mi bolsillo, de tal manera que el botón de bloqueo quedaba presionado, haciendo que el teléfono se apagara. Así que mantuve presionado el botón para encenderlo de nuevo, pero la pantalla no cambiaba de negro. Era como si mi teléfono estuviera muerto, pero eso no tenía sentido. Todas las noches lo ponía a cargar y todas las mañanas lo sacaba del cargador, y cada vez que salía de casa, al bajarme de la camioneta, me acostumbraba a verificar el porcentaje de batería, y recuerdo claramente que esa mañana el porcentaje estaba en 94%. No había razón para que no se encendiera, una y otra vez, durante los siguientes 10 min. Seguí intentando encender mi teléfono, pero nada sucedió. Se había mollado, me había sentado sobre él de manera incorrecta. Había dañado mi teléfono y no recordaba haberlo hecho. Una vez que me rendí con mi teléfono, me puse de pie nuevamente y decidí regresar a la camioneta, reagruparme allí, recoger mis pensamientos, poner mi teléfono en el cargador del automóvil. Sonaba como una idea mucho mejor que esperar aquí, completamente inmóvil, en un silencio morado y naranja. Cintas púrpuras y anaranjadas fluían en el cielo, que estaba mayormente despejado con solo la ocasional nube pequeña. Solo debería haberme llevado 1 min o 2, llegar a ese claro con el pequeño estanque, pero mientras caminaba de regreso por el sendero, nunca vi ese claro. 10 min se convirtieron en 20 min, de caminata. Debería haber pasado el punto intermedio, de regreso a la camioneta, y sin embargo, nunca vi ese claro. Mi caminata pronto se convirtió en una carrera, y empecé a respirar frenéticamente. ¿Qué diablos estaba pasando? Nunca me había perdido en estos senderos. Nunca había perdido mi camino en las montañas de los Ozarks. De repente, casi tropecé con él. Llegué al claro de nuevo. No había movimiento, no había ondas en el estanque, y los arbustos que lo rodeaban parecían congelados en el tiempo. Una parte de mí quería caminar hasta allí y tocar una para hacerla mover, para asegurarme de que no estuviera realmente congelada allí, pero mi deseo de irme me abrumó. Continué caminando pasando el pequeño claro y hacia la otra parte del sendero, que en media hora debería llevarme de regreso a mi camioneta, y afortunadamente todo parecía normal en esta parte del sendero. Empecé a calmarme. Los sonidos no habían regresado. Todo seguía inmóvil, pero al menos los puntos de referencia con los que estaba acostumbrado parecían estar en su lugar. Suspiré aliviado, sabiendo que ya no estaba perdido. Sabía que debería haberme sentido así cuando encontré ese estanque de nuevo, pero no lo hice. Había algo mal en ese lugar. Mi reloj seguía funcionando, gracias a Dios, y lo usé para llevar la cuenta del tiempo. 15 min de caminata, 20 min, 25 min. Pronto estaría llegando al borde del camino de tierra, donde estacioné mi camioneta. Pero entonces noté algo más que estaba fuera de lugar. Esos púrpuras y naranjas en el cielo, esos matices que indicaban el cambio entre la mañana y la noche, no cambiaban ni se movían de ninguna manera. El sol ya debería haber salido, debería haber estado asomándose por el horizonte, y sin embargo, las sombras a mi alrededor seguían con la misma densidad. Empecé a correr de nuevo, convirtiendo esos últimos minutos en segundos antes de que el sendero se rompiera. Había regresado, espera, al claro. Esto no era el borde de la carretera.
Era el claro junto al estanque por el que acababa de caminar durante media hora cuesta abajo. Y sin embargo, de alguna manera, había vuelto a subir la montaña al claro, con ese maldito estanque. No recuerdo haber dicho en voz alta dónde estaba la carretera, dónde había estado caminando durante tanto tiempo. Ahora había algo mal con mi mente. No tuve tiempo para preocuparme o entrar en pánico, ya que un sonido estaló detrás de mí, algo así como un rugido monstruoso. Sonaba como si viniera de un motor de jet hecho de carne. Había humedad y profundidad en él. Era tan fuerte, tan cerca, que vibraba hasta los huesos de mi cuerpo. El instinto tomó el control, y no tuve más remedio que correr, tomando el sendero cuesta abajo de nuevo, esperando que las cosas fueran diferentes esta vez. Corriendo a toda velocidad y de alguna manera, logrando no tropezar, alejándome de ese rugido, logré llegar al final de ese sendero en unos 7 min. Pero una vez más, cuando se rompió, me encontré en el claro con el estanque a mi lado. Busqué torpemente mi teléfono con la esperanza de que ahora se encendiera, pero por supuesto que no lo hizo. Exhausto de correr, caminé por el claro, manteniendo mis ojos bien abiertos por cualquier movimiento. Lo único que se me ocurrió hacer fue seguir intentando el sendero cuesta abajo hasta que la locura se detuviera. Cuando llegué a la boca de ese sendero, con el estanque ahora detrás de mí, escuché un sonido que me heló hasta los huesos, un chapoteo en el agua de algo grande. Nuevamente corrí, forzando a mi cuerpo exhausto a través de su agotamiento. Corrí durante tanto tiempo que no pude contar cuántas veces pasé por ese claro con el estanque. De repente, en un punto, me detuve en seco, como un jugador de béisbol deslizándose en la base. Me senté allí en el suelo y miré frente a mí, porque en medio del sendero, ante mí, había un venado masivo. Estaba simplemente masticando algunas hojas, mirándome. Juro que este animal tenía 10 puntas en sus cuernos. Era masivo, el trofeo exacto que había estado deseando ver aquí afuera. Parecía tan despreocupado, no intimidado por mí en absoluto. Lentamente me levanté junto con mi rifle, me paré frente a él y lo miré por un omin. Luego el venado simplemente se giró y se inclinó para arrancar una hoja ancha de una maleza, procediendo a masticarla. Todavía jadeando por mi carrera, caminé cuidadosamente más allá de él, manteniendo un ojo en él para asegurarme de no asustarlo, pero no parecía importarle. Una vez que lo pasé, no volvió a mirarme. Unos minutos más tarde, un yo desesperado llegó al borde del sendero. Nuevamente estaba mirando hacia abajo, hacia mis zapatos, cansado, triste, confundido, pero incapaz de cuestionar aún más la situación. Eso es hasta que escuché a los pájaros cantando y al viento soplando entre los árboles. Miré hacia arriba mientras pasaba por la apertura del sendero y allí estaba mi camioneta al costado de la carretera. Había regresado. El bosque me había dejado ir y no tenía ni idea de por qué. No tenía ni idea de qué me había pasado. Les conté esta historia a mis nietos. Parecen adorarla. La encuentran espeluznante e inexplicable, pero creo que son los únicos que la creen. Se la conté a mi esposa. Ella pensó que era graciosa, pero nunca la creyó realmente. Se la conté a mi abuelo cuando aún estaba por aquí y le divirtió mucho. Y creo que él me creyó. Dijo que nunca había encontrado algo similar, pero me dijo que pueden ocurrir cosas muy extrañas por ahí cuando estás solo. Así que tal vez tuvo sus propias experiencias extrañas en el bosque. No puedo estar seguro, pero todavía soy cazador y mis hijos también serán cazadores si les gusta esta experiencia. Nunca cambió mi amor por el bosque, pero definitivamente me hizo respetarlo más. Aunque no creo que ningún nivel de respeto pueda evitar que esto le pase a alguien. Para mí, creo que fue solo algo aleatorio, algún tipo de error en el bosque. Todo lo que puedo decir es si te encuentras en una situación similar, sigue moviéndote, no te rindas, y rezo para que regreses.
Soy un guardabosques aquí en Tennessee y he tenido un encuentro con algo que simplemente no puedo explicar. Para efectos de este relato, me referiré a mí mismo como Pedro. Trabajo en el río Obed, salvaje y escénico. Para darte un poco más de contexto, es una zona densamente arbolada al oeste de Tennessee, justo al sur del altiplano de Cumberland. Verás, soy un amante de la naturaleza de toda la vida. Nunca le he tenido miedo a nada en la naturaleza realmente, así que cuando esto sucedió, realmente me afectó. Estaba trabajando en el Obed el 1 de julio de 2017. Estábamos celebrando un evento público para conmemorar el Día de la Independencia. A medida que caía la noche, decidí irme temprano del trabajo porque realmente necesitaba descansar antes de salir de nuevo. Tan pronto como termino mi turno, subí a mi camioneta, una Ford F-150, y conduje por uno de nuestros viejos caminos forestales hacia el punto de inicio del sendero Caney. Después de conducir unos 10 min por este camino, que en su mayoría es solo tierra y grava, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Eran unos ojos amarillos que parecían brillar en la oscuridad detrás de mí. Me detuve inmediatamente porque, lo que sea que fuera, estaba caminando hacia mi vehículo desde atrás, y lo que no tenía sentido es que no había luces aparte de las luces traseras de mi camioneta. No veía ninguna razón por la cual esos ojos deberían estar brillando tan intensamente. Con ciervos u otros animales, la luz tiene que golpear sus ojos para obtener ese reflejo. Así que esto no era exactamente así, y esa fue parte de la razón por la que me asusté de inmediato. Pero se acercaba rápidamente a mi vehículo, moviéndose muy rápido, y parecía salir de la maleza de los árboles hacia la carretera, a unos 50 pies de donde yo estaba. A medida que se acercaba, pude distinguir más detalles. Parecía tener manos y piernas enormes. Me recordó a una araña gigante en la forma en que se arrastraba por el suelo, a medida que pasaba de agacharse y gatear como lo haría una araña. Se levantó rápidamente sobre 2 patas y fácilmente medía más de 6 pies de altura, con un pelaje muy fino que cubría su cuerpo, no como pelusa, más como cabello humano, pero muy liviano y difuso. Sin dudarlo ni uno ese, saqué mi arma y la apunté directamente a la cara de esa cosa, que por cierto estaba horriblemente desfigurada y parecía repugnante. Inmediatamente se congeló en su lugar, como si supiera que era un arma de fuego, y no parecía amenazante en absoluto, solo parecía curiosa. Mientras mantenía mi arma apuntando hacia ella, retrocedió lentamente, volvió a ponerse en 4 patas y realizó este perturbador arrastre de araña de regreso al bosque, alejándose rápidamente. Y en el momento en que desapareció en la oscuridad, una intensa ola de náuseas me invadió y comencé a vomitar en el suelo. Nunca me había pasado algo así. No fue tanto por miedo, porque he estado aterrorizado antes, y aunque esto era técnicamente aterrador, era muy manejable. Pero más bien era curiosidad y perturbación por lo que era esa cosa. Algo a tener en cuenta sobre este encuentro es que durante unos 3 o 4 días después de esta experiencia, sufrí ataques aleatorios de fuertes dolores de cabeza, las peores migranas que he tenido en mi vida. No es parte de mi constitución genética tener dolores de cabeza o migranas. De hecho, antes de esto, ni siquiera podría decirte cuándo fue la última vez que tuve una migraña significativa. Pero esto era como algo de otro mundo, como si me hubieran golpeado la cabeza con un ladrillo o algo así. No puedo ni comenzar a describirte el dolor agudo que experimenté durante estas frecuentes migranas. Y luego, después de unos 45 min, desaparecían de repente tan rápido como habían llegado. Y después del 4.º día, de repente se detuvieron. No estoy seguro de qué causó el inicio de estos dolores de cabeza, pero es interesante pensar que tan pronto como vi a esa cosa, tuve náuseas y luego las migrañas. Quizás había alguna radiactividad o algo así,
Quiero decir, tal vez era un mutante. Sé que es una teoría bastante loca, pero estoy buscando cualquier respuesta que pueda. Después de compartir mi historia con un par de mis amigos cercanos, uno de ellos, que ha estado cazando cerca de aquí desde 2011, también me contó que ha visto cosas extrañas rondando por la zona pintoresca. De hecho, una vez, cerca de la zona de Laurel Falls, tarde en la noche, mientras cazaba ciervos hace varios años, mi amigo afirma que vio una criatura similar, completamente blanca y muy delgada, atacar a una cierva, desgarrándola frente a él. Ignoró por completo que estaba a solo unos metros de distancia, mirando toda la escena. Mi amigo, completamente asustado, salió corriendo en la otra dirección y nunca le contó a nadie, hasta que le conté mi historia. Por supuesto, realmente trato de mantener la boca cerrada sobre estas extrañas apariciones paranormales, porque el público en general simplemente se ríe. Pero sí les cuento a las personas que tienen oídos abiertos y están dispuestas a aceptar que hay más en la vida de lo que sabemos. He trabajado extensamente como guardabosques en Arizona durante más de 20 años. He pasado incontables horas en los senderos del interior y a lo largo de ríos, y he visto muchas cosas, tanto buenas como malas. Aunque no soy un gran creyente en Bigfoot o en cualquier otra criatura críptid, estoy muy abierto a la posibilidad de que existan. De hecho, en estos momentos estoy viviendo en Arizona, cerca de Tucson, pero pasé la mayor parte de mi vida cerca de Flagstaff, donde mi familia ha vivido durante unos 200 años. Mi historia no es de ver a una criatura Dogman, sino más bien un encuentro con lo que creo que era un gran lobo negro. No estoy seguro de si era realmente un hombre lobo, pero te explicaré. Todo sucedió durante una caminata en solitario, cerca del sistema de senderos Mogollon Rim. Debo señalar que el sistema de senderos es muy extenso y cubre miles de acres entre Williams y Show, Arizona. Hay literalmente cientos de millas de senderos en esta área salvaje, que se extiende de norte a sur a lo largo de la autopista 89, pasando por densos bosques de pinos y terrenos desérticos con arbustos espinosos. Era alrededor de las 11 p.m. cuando decidí salir a dar un paseo nocturno, o más bien una caminata, a medianoche, ya que había llovido más temprano, en el día y no habría mucho tráfico en estos cerros remotos, especialmente de noche. A pesar de la lluvia y el barro, el clima estaba despejado, con algunas nubes ligeras que ocasionalmente bloqueaban la luz de la luna, lo que dificultaba la visibilidad. Sin embargo, estaba listo para el desafío con una linterna que llevaba como medida de precaución. Este incidente ocurrió durante mi caminata por varias secciones y senderos dentro de este sistema más grande. Después de caminar varias millas en estos densos bosques, sin ver a otra alma durante toda la noche, algo comenzó a seguirme a lo lejos, detrás de espesos arbustos y árboles a unos 20 metros del sendero. Fue entonces cuando tuve la impresión de que estaba siendo acechado. Al principio asumí que alguien más debía estar aquí conmigo esta noche, y me di cuenta de lo silencioso que estaba. Todo era antinatural y pensé que tal vez era un ciervo o un alce moviéndose. Me detuve brevemente para escuchar más atentamente, esperando escuchar algún ruido de animales, como ramas rompiéndose o algo por el estilo. Pero no había nada, solo un silencio completo, seguido de pasos y luego los sonidos de respiración pesada desde el fondo del espeso follaje. Lo que sea que estuviera allí sonaba enorme, porque cada vez que daba un paso adelante, inhalaba profundamente, emitiendo estos sonidos fuertes de respiración, como si sus pulmones fueran masivos. Esto continuó durante casi 10 min, hasta que lo que sea que fuera, se alejó más profundamente en el bosque y nunca regresó, al menos mientras yo estaba presente. Durante esa misma caminata, juraría que varias veces vi la silueta oscura de un lobo muy, muy grande, y no podía quitarme la impresión de que lo que sea que fuera me estaba siguiendo.
posiblemente acechándome como presa. Pero hay algunas inconsistencias, porque cuando lo que sea que fuera se movía hacia mí y respiraba pesadamente, sonaba más como un hombre. Incluso el golpeteo y los pasos no sonaban como algo en 4 patas, sino más bien en 2, según el sonido de los pasos y los sonidos que hacía. Quizás había 2 cosas separadas con las que estaba lidiando, o tal vez todo era lo mismo, que es mi suposición. Rápidamente retrocedí a casa y a la mañana siguiente decidí aventurarme nuevamente para ver si podía encontrar alguna evidencia de la noche anterior. Y vaya que la encontré. Debido a que estaba embarrado la noche anterior, encontré estas huellas de cánidos increíblemente masivas en el barro en varios lugares diferentes. Y adivina qué, todas parecían ser bípedas, si tuviera que adivinar. Intentaré enviarte esas fotos en breve, ya que tomé varias. Aunque solo soy medio nativo, me preocupa que esto no fuera un hombre lobo, sino más bien un skinwalker o algún tipo de bruja malévola que me estaba rastreando, ya que mi familia tiene antecedentes de involucrarse en ese tipo de cosas, aunque ni mi padre ni yo lo hemos hecho. Siempre nos hemos mantenido en el lado limpio de la familia, pero hay momentos en los que siento que el oscuro pasado de la historia de mi familia siempre trata de volver y atraerme. Trabajaba para el servicio forestal en el Parque Estatal de Nueva Jersey cuando me encontré con extrañas ocurrencias el 5 de octubre de 2017. Era alrededor de las 9:30 p.m., cuando patrullaba Crossing Historic Park en el condado de Bucks. Caminaba por un sendero cerrado, a vehículos y peatones debido a inundaciones, y fui entonces cuando escuché lo que parecía alguien o algo golpeando un tambor de aceite. Era muy fuerte y áspero, proveniente, diría yo, de unos 150 pies de distancia a través de algunos árboles. Lo que noté de inmediato fue que al comenzar este sonido, toda la vida silvestre a mi alrededor cesó por completo. Esto incluía grillos, pájaros, cualquier cosa que contribuyera al ruido natural de la vida salvaje. El ruido se convirtió en un zumbido, y quiero enfatizar que no era exactamente un tambor de aceite golpeado, pero esa es la descripción más cercana que puedo darle al sonido. Ignorando mis instintos internos, pensé que tal vez alguien se estaba divirtiendo, así que saqué mi linterna y comencé a iluminar el área de donde venía el sonido. Después de un tiempo, noté lo que parecían ser 2 ojos ovalados, más grandes mirándome desde unos 50 pies de distancia al otro lado del río. Aunque estaba iluminando con mi linterna, la luz no llegaba lo suficientemente lejos como para iluminar lo que estaban mirando esos ojos, pero puedo decirte que estaban altos y lo suficientemente separados como para que lo que los tenía pudiera ver fácilmente entre los sin esforzarse. Fue casi en ese momento cuando comencé a preguntarme si esto era una táctica para atraerme, porque tan pronto como hice contacto visual, o lo que asumo fue contacto visual, porque sé con certeza que esta cosa me estaba mirando, comencé a escuchar otros ruidos a mi alrededor. En ese momento, supe que lo que estaba viendo no era un animal normal que pudiera descartarse fácilmente. Era algo completamente diferente. Los ruidos alrededor de mí eran casi como si me estuvieran rodeando, como si estuviera a punto de ser flanqueado por algo. Aunque los movimientos no fueron exactamente repentinos, tuve tiempo suficiente para retroceder y regresar a un lugar seguro antes de que algo peor pudiera suceder. Y eso es exactamente lo que hice todo el tiempo. Ten en cuenta que la noche se mantuvo completamente silenciosa, y lo que sea que me estuviera siguiendo se mantenía justo más allá del alcance del borde del bosque. Seguí mirando hacia atrás, apagando mi linterna, pero sin ver nada, aunque podía escuchar extraños ruidos provenientes detrás de mí, siguiéndome todo el camino hasta la línea de árboles. En varios momentos, juraría que escuché un extraño chirrido, y si tuviera que explicarlo más, casi me recordaba a alguien hablando un idioma extranjero, rápidamente,
posiblemente como vietnamita o chino. Todo el tiempo que retrocedía, los sonidos del tambor de aceite o lo que fuera se detuvieron por completo. No estoy seguro de qué provocó eso, pero era como un tambor de guerra, algo así como un extraño ruido biológico, como un latido del corazón amplificado por 100, si eso tiene algún sentido. Fue extraño, y aún ahora, al contártelo, entiendo lo ridículo que suena. Pero ten en cuenta que esto es también porque lo estoy reportando anónimamente, porque no quiero perjudicar mi autenticidad ni mi carrera. Debo decir que he tenido muchos encuentros extraños con seres como este antes, y este fue solo uno de ellos. He tenido algunos que fueron mucho más violentos que este, y creo que este fue más un factor de intimidación por parte de lo que sea, o quienes quiera que fueran, tratando de expulsarme del área en general. Hasta el día de hoy, simplemente no puedo explicar lo que me sucedió allí y lo que experimenté. Crecí en una granja del Medio Oeste, cazando y pescando y trabajando en la granja desde que tenía unos 6 años. La mitad de mi familia está en el ejército y la otra mitad son granjeros, todos bastante rudos. Todos medimos alrededor de 1,80 m de altura. Cuando era niño, siempre estaba en casa de mis abuelos con mi primo, que era menos de un año menor que yo. Siempre jugábamos en los bosques que rodeaban la casa. Cuando teníamos 8 años, decidimos ir a cazar ardillas. Estaba oscureciendo, así que en el camino de regreso a la casa nos sentimos nerviosos porque éramos jóvenes y podíamos escuchar coyotes por todos lados. Íbamos corriendo entre la maleza. Cuando salimos del bosque frente a la casa, llegamos al camino de entrada que estaba a unos 23 metros frente a la casa aproximadamente. Contamos nuestras ardillas y descargamos nuestras armas. A la izquierda hay un gran arbusto. Mi primo se quedó congelado mirándolo. Cuando no respondía, me di la vuelta para mirar también. Había algo o alguien ahí. Esta cosa era casi tan alta como el arbusto que medía alrededor de 3 metros, oscura, y me asustó hasta la muerte. Corrimos hacia adentro. Mis 2 tíos, que acababan de regresar de un despliegue militar una semana antes, estaban sentados adentro. Mi tío menor me miró y lo viste, ¿verdad? Y la primera vez que solté una palabrota frente a un adulto fue en ese momento. Dejé salir algunas maldiciones más tratando de preguntar qué era esa cosa. Era extraño lo tranquilos que estaban. Mis tíos continuaron contándome que llamaban a esta cosa el hombre alto que los molestaba a ellos y a sus amigos cuando eran jóvenes. Incluso le dispararon muchas veces sin efecto. Después de investigar, su mejor suposición era que era un demonio nativo americano, pero no parecía hacerle daño a la gente. Hasta donde sabían, nunca le había hecho daño a nadie. Solo se alimentaba de su miedo. Principalmente lo veían después de cazar, lo cual me desconcertó porque pensaba que todos los demonios eran violentos. Avancemos más de 10 años. Me gradué de la escuela secundaria y me uní al ejército como ingeniero de combate. Volví a casa por aproximadamente una semana. Durante el invierno, el clima había cortado el wifi en la casa de mis padres, así que llamé a mi abuelo y dijo que su wifi funcionaba. También era un veterano de Vietnam. Cuando fui a trabajar en capacitación en línea, porque había recibido un ascenso recientemente. Estaba sentado en la sala de estar por la noche, maldiciendo a mi computadora, por ser lenta y por esta capacitación sin sentido. Pero por alguna razón, cuando levanté la vista, allí estaba. No fue miedo lo que me invadió, sino enojo. Me puse de pie, agarré la escopeta junto a la puerta, y con una familia como la mía, las armas al lado de la puerta son definitivamente algo común. Caminé hacia la puerta, cargué un cartucho, apunté al centro del cuerpo, a unos 20 metros de distancia, y disparé 3 cartuchos de perdigones. Nada, estaba lleno de rabia. Di un paso hacia él como si fuera a pelear y luego desapareció. Luego mi enojo se disipó. ¿Qué estaba sucediendo? Lo que me hizo sonreír fue mi abuelo saliendo con una taza de café, un cigarrillo, riéndose de cómo esa cosa estaría asustada
hasta el punto de hacerse sus necesidades encima en ese momento. Entonces sonreí porque pensé que era gracioso. Como un veterano de Vietnam no se preocupa por un demonio, pero se alteras y estacionas en su césped. Aún recuerdo esos días como si hubieran sido ayer. Fue durante un viaje a Suecia, en un lugar apartado en medio de una reserva natural durante las vacaciones de invierno. Monté mi campamento en una pequeña cabaña de casa abandonada que me recomendó un amigo local que ya había estado allí. Al principio, todo iba según lo planeado. Exploraba la zona, observaba la vida silvestre y disfrutaba de mi tiempo. Pero después del 5.º día, empezaron a pasar cosas extrañas. Después de una larga jornada de caminata, me encontraba dentro de la cabaña, preparando la cena en mi horno portátil de gas. El sol se estaba poniendo y los bosques se llenaban de destellos dorados. Después de cenar y relajarme un poco, decidí salir a hacer pis. En el momento en que toqué la perilla de la puerta, una sensación intensa de miedo me invadió, como si mi cuerpo me dijera que no abriera la puerta. Permanecí frente a la puerta durante unos minutos antes de convencerme de que no era nada. Salí, me dirigí a unos arbustos e hice lo necesario. Al regresar a la cabaña, escuché un ruido extraño, un clic rápido, similar al sonido del depredador en esa película y algo así como en The Grudge. Me apresuré de vuelta a la cabaña. En el pasado ya me habían ocurrido cosas inquietantes en el bosque y no estaba listo para descubrir qué estaba haciendo ese ruido. Volví a entrar, cerré la puerta con un candado y me quedé allí escuchando atentamente. Fue entonces cuando oí un crujido de ramas. Casi salté al techo al escucharlo. Mis nervios estaban a flor de piel cuando escuché golpetear suavemente en la puerta, como si siguiera un patrón. El golpeteo se convirtió en golpes, luego en golpes fuertes y arañazos. Lo que sea que estuviera afuera, estaba decidido a entrar, pero yo no iba a permitirlo. Agarré mi cuchillo de caza y me quedé inmóvil en un pequeño taburete con los ojos fijos en la puerta. Permanecí despierto toda la noche, solo moviéndome cuando la luz del día comenzó a asomarse, y los ruidos habían desaparecido hacía tiempo. Al día siguiente, salí para aliviar mi vejiga una vez más. Al regresar a la cabaña, me fijé en la puerta. Parecía como si un oso se hubiera vuelto loco contra ella. Lo que sea que estuviera allí la noche anterior, tenía una fuerza seria. Esto me asustó, pero volví a entrar y traté de no darle importancia. Me quedé dormido poco después, agotado por la noche anterior. Cuando desperté, ya era demasiado tarde para salir y quería evitar caminar por el bosque desconocido en plena oscuridad. Así que decidí quedarme una noche más antes de irme de allí. Fue un gran error. Comenzó nuevamente con los ruidos de clic y luego los gritos. Esos horribles gritos. La noche era oscura. La luna apenas proporcionaba luz. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. Ya no era pacífico. Ahora era inquietante. Luego lo escuché. El ruido de clic que había oído antes, distante pero seguro, resonando en el silencio del bosque. Luego comenzaron los gritos. Sonaba como un coyote que había fumado cigarros durante siglos, acercándose cada vez más. Pero luego silencio. Estaba sentado en mi saco de dormir, con los ojos bien abiertos, aferrándome a mi cuchillo de caza, rezando para que la puerta resistiera. Esa noche volvió el golpeteo. Comenzó lentamente otra vez. Primero en la puerta y luego en la ventana. Podía ver la silueta de lo que sea que estaba frente a la ventana a través de las persianas. La luz de la luna me permitía distinguir algunas características. Parecía humanoide, pero no del todo. Su cuerpo era grotescamente desproporcionado, con brazos largos y delgados. Un cuerpo alargado y delgado, pero lo que realmente me asustó fueron las manos, o más bien garras largas y delgadas con uñas muy afiladas. Lo que sea que fuera podía causar un daño grave. Comenzó a dar vueltas a la casa.
Escuché las ramas crujir bajo sus pies, caminando de manera terriblemente lenta, inconsistente, pero deliberada. Luego se detuvo. Permaneció inmóvil durante aproximadamente mientras yo estaba al otro lado de la puerta, sin atreverme a mover un músculo, tratando de captar cualquier ruido para tener una idea de dónde estaba. Entonces, de repente, hizo un movimiento hacia la puerta y chocó contra ella. Pude ver las viejas bisagras luchando por resistir la fuerza que esta cosa estaba ejerciendo sobre la puerta. Sabía que si la puerta cedía, yo sería el siguiente. Empujé mi espalda contra la puerta con todas mis fuerzas y resistí. Después de unos buenos 10 minutos de esta cosa, golpeando la puerta, soltó otro grito espeluznante y se fue corriendo. La velocidad de sus pasos era sinceramente inhumana. Era aterradoramente rápido y ágil. Con la salida del sol, empaqué mis cosas lo más rápido que pude. Quería salir de allí, volver a la seguridad de mi hogar. Cuando terminé de empacar, me dirigí inmediatamente hacia mi coche. Me llevó mucho tiempo llegar a mi coche, haciendo pausas por el agotamiento. No había dormido la noche anterior y llevaba todo mi equipo pesado. Cuando me acercaba a donde había estacionado mi coche, ya estaba oscureciendo de nuevo. Afortunadamente, vi mi coche a lo lejos. Sin embargo, al mirarlo más de cerca, noté algunas cosas. Mis neumáticos estaban pinchados, mis ventanas y faros estaban rotos y llenos de abolladuras, y esos arañazos horribles y familiares. Entonces, lo escuché. Ese mismo ruido de clic otra vez. Llevo trabajando en el bosque desde 1973 aproximadamente. Soy capataz y he recorrido todos los Estados Unidos. De hecho, trabajé en Oregón durante unos 10 años y conozco muy bien ese estado, al igual que mis compañeros de trabajo. Hemos experimentado cosas muy extrañas. He visto cosas que simplemente no puedo explicar y he trabajado en los bosques prácticamente toda mi vida. Cuando estás allí todos los días, es natural que veas y escuches cosas que simplemente no tienen sentido. Ya sabes cómo es. Estás allí todos los días. También resulta que no soy miembro de BFRO ni de ninguna otra organización. Ni siquiera leo mucho en Internet. Entonces mis compañeros y yo simplemente comenzamos a hablar de lo que hemos visto y oído a lo largo de los años. Aquí va mi propio avistamiento. Estábamos trabajando en el área silvestre del Monte Jefferson, en Oregón, en diciembre de 2007, justo antes de Navidad. Estábamos realizando algunos trabajos en uno de nuestros campamentos que usamos para la temporada de incendios, cuando nos preparamos para irnos a casa después de las vacaciones de Navidad. Eran alrededor de las 6 o 7 p.m. y ya estaba oscuro, así que teníamos nuestras lámparas frontales encendidas. Durante toda la tarde habíamos estado escuchando ruidos extraños desde lo alto en los árboles por encima de nosotros. Al principio pensamos que tal vez era simplemente un puma o algo así, algo que pudiéramos explicar, quizás un puma intentando matar a un alce. No había nieve aún, y no se puede trepar a estos grandes árboles sin cobertura de nieve para ocultar sus huellas, así que tendrían que esperar hasta el invierno antes de poder cazar de manera efectiva nuevamente. De todos modos, a medida que pasaba el tiempo, estos ruidos comenzaron a hacerse más fuertes y luego se detuvieron por completo, como si lo que fuera supiera que estábamos allí. Y luego descendió rápidamente desde las montañas hacia nosotros. Este sonido era como una manada de ganado corriendo a toda velocidad a través de esos bosques. Corría rápido durante un rato y luego se detenía completamente en silencio, solo para comenzar a correr nuevamente segundos después. Toda la noche, este ser corría de un lado a otro por esas montañas, emitiendo fuertes gruñidos y pisoteando con respiración pesada. Mi jefe, que ha estado trabajando aquí toda su vida, dijo que nunca había escuchado algo así. Dijo que no sabía que lo producía, pero lo asustó más que cualquier otra cosa en esos bosques.
Cuando mi compañera de trabajo lo vio por primera vez, gritó y vio su rostro mirándola desde cerca de nuestro remolque de tienda. No nos lo contó de inmediato. De hecho, esperó hasta la mañana siguiente y explicó con todo detalle lo aterrador que parecía. Debo decir también que ni mi jefe ni mis compañeros de trabajo y yo realmente creímos en la idea de un Bigfoot exactamente, pero esto definitivamente nos hizo reflexionar. Siempre he sabido que hay cosas viviendo libres y salvajes en estos bosques, además de animales como osos y pumas, pero nunca se me ocurrió que el Bigfoot pudiera ser uno de ellos hasta que mi amigo me mostró varios videos como estos, el año pasado, y realmente me abrió los ojos a las posibilidades de cosas que viven ahí fuera, en los bosques, más allá de nuestra comprensión. Gracias por permitirme compartir mis experiencias. Hace un tiempo, en mayo de 2020, tuve un encuentro raro mientras cazaba coyotes en las montañas del sur de California. Soy un tipo de 30 años, mido 6 pies 1 pulgada y peso 240 libras. No uso drogas ni tomo medicamentos fuertes, y en mi familia no hay rastro de enfermedades mentales. Crecí en el rancho familiar con sus 100 acres, y siempre anduve por ahí en la naturaleza, cazando y disfrutando del aire libre. Ese día salí de la casa de mi madre alrededor de la 1 p.m. y me fui hacia lo que siempre llamamos Tierra de Nadie, en la esquina sureste de nuestra propiedad. Aunque es privado, nunca había pasado nada raro ahí, pero decidí aventurarme más, adentrándome en una parcela de 1000 acres que colinda al este, conocida como Tierra de Nadie. Mis familiares siempre nos dijeron que evitáramos esa zona porque era propiedad privada, pero como no conocíamos a los dueños y no veíamos a nadie allí desde hace años, decidí explorarla. Tras caminar entre bosques densos, de pinos por unos 30 min, llegué a un claro, al pie de una colina. Fue entonces cuando noté que todo estaba en silencio total. No se escuchaba nada, ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el susurro del viento entre los árboles. Eso me puso los pelos de punta, porque nunca había experimentado un silencio tan profundo. Sentí que algo o alguien me observaba, seguido por un miedo abrumador. Traté de ignorarlo, agachándome junto a un árbol y escudriñando el claro, esperando ver algún indicio de un depredador. Fue entonces cuando noté que un pino al otro lado del claro se movía ligeramente, como si algo o alguien lo estuviera sacudiendo. Miré fijamente la base del árbol, tratando de identificar la causa, cuando vi una rama grande, a aproximadamente la mitad del tronco, que se inclinaba como si tuviera un mendólares sobre ella. Pero no pude ver lo que era. Parecía casi invisible, solo una tenue y borrosa silueta en movimiento. Lo siguiente que vi desafía toda explicación racional. Esta cosa, o lo que sea, estaba parada en la rama a unos 5 metros de altura. Saltó y aterrizó con un golpe. Pude ver cómo la rama se movía al saltar y cómo el suelo se hundía bajo su peso al tocar tierra, aunque apenas podía ver su contorno borroso mientras se movía. Quedé petrificado mientras observaba cómo avanzaba hacia el claro. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pensando, ¿es esto como el depredador de las películas? Se detuvo en el centro del claro a unos 50 metros de mí, inmóvil. Cuando estaba quieto, era prácticamente invisible, excepto por la hierba que se apartaba alrededor de sus piernas. Solo llevaba mi rifle calibre 45-1 hacha Tomahawk. Decidí que no tendría una mejor oportunidad y armé el rifle apuntando. Sin embargo, en cuanto levanté el rifle, pude ver su contorno borroso, correr a una velocidad inhumana, saltando unos 7 metros hacia atrás entre los pinos. Podía escuchar los árboles romperse y crujir mientras se movía de un árbol a otro. Sobrecogido por el miedo, corrí tan rápido como pude de regreso al rancho. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Cuando crucé el primer barranco,
y finalmente llegué a la casa de mi madre. Me di la vuelta para mirar, tratando de recuperar el aliento. No vi nada. Fue entonces cuando noté que todos los sonidos, habían pájaros, grillos y todos los ruidos habituales del bosque. Regresé a la casa de mi madre, aún mirando a mi alrededor con ansias, esperando verlo en cualquier momento. Sin embargo, nunca volví a verlo. Mi madre notó que algo andaba mal en cuanto entré, pero no le conté nada. En casa intenté racionalizarlo diciéndome a mí mismo que estaba cansado, deshidratado, o que mis ojos me estaban jugando trucos, pero sabía que lo que vi no era mi imaginación. Tiempo después, al visitar a mi tío que vive en el rancho, mencionó haber tenido experiencias extrañas en tierra de nadie en la década de 1970. Cuando le pregunté al respecto solo, hay cosas raras allí, malas vibraciones indígenas. Solo fui una vez y fue suficiente para mí. Mi tío, veterano de combate en Vietnam y miembro de la División 82 Aerotransportada, es alguien extremadamente valiente y resistente, por lo que sus palabras me inquietaron aún más. No sé qué hay allí y no estoy seguro de lo que vi, pero puedo decir con certeza que nunca planeo volver a tierra de nadie. He escuchado muchas historias sobre skinwalkers y wendigos, pero ninguna suena exactamente como lo que experimenté. Cualquier información sería muy útil. Para ser honesto, nunca he visto un críptido, ni tengo el deseo o la intención de hacerlo. Pero siempre tengo armas. Cuando estoy afuera en la naturaleza, por lo general llevo una pistola calibre 45 con puntas huecas, uno hacha, ambas como herramienta y posible arma. Críptidos y cosas que se escuchan en la noche, por así decirlo, no son razones para evitar las montañas o esos lugares salvajes que los más audaces o aventureros entre nosotros eligen explorar. Mis experiencias se basan en corazonadas. Como lo veo, tenemos instintos y conciencia por una razón. Nuestros sentidos, incluida la intuición en unos 6 sentidos, lo que yo llamo instinto, nos mantienen con vida. Soy un cazador con arco, y esto sucedió durante un viaje de caza en solitario. Era el segundo día del viaje, y aún no me había encontrado con muchos animales, ni había tenido la oportunidad de disparar. Pensando que los alces estaban a una elevación más baja, me aventuré en un valle para la caza de esa mañana. Había un arroyo, un pequeño lago, donde las dos pendientes se unían. Los árboles estaban empezando a crecer nuevamente, así que estaba densamente poblado de pinos jóvenes, de unos 6 pies de altura más o menos, y hierbas altas. Y cuando digo denso, me refiero a bastante denso. Algunos grupos de árboles estaban tan apretados que no habría sido posible atravesarlos. En algunos lugares, solo había un pie o dos para pasar entre los árboles. Tenía un mal presentimiento antes de bajar la colina, pero era la primera vez que cazaba solo, así que quería enfrentar mi miedo y seguir adelante. Por mucho que hable de conciencia e instinto, a veces es un miedo irracional inventado en tu cabeza. Pensé que este era uno de esos momentos. La densa vegetación que mencioné no comenzaba más allá hasta bajar la colina, llenando cualquier espacio que pudiera encontrar. Dudé un poco cuando entré en ella. Simplemente parecía oscuro. Se avecinaba una tormenta, así que estaba más oscuro de lo habitual. Pero algo al respecto parecía tan antinatural, como si fuera algún tipo de umbral hacia el infierno. Como si caminara hacia la densa vegetación significara cruzar a algún reino oscuro. Sé que suena dramático, y admito ser un novelista, así que tiendo hacia lo dramático cuando hablo de algo así, ya sea ficción o no. Pero así fue como lo sentí. Como dije, pensé que era irracional, un miedo estúpido e infantil, así que reuní fuerzas y di el primer paso. Con cada paso se sentía peor, como cruzar a un punto de no retorno. Si avanzo más, no volveré. Sin querer rendirme y tener una buena casa, lancé tentativamente una llamada de alce desde mi silbato de casa. Un silbato utilizado para llamar a los alces machos.
imitando sus sonidos. Fue entonces cuando todo se fue a la mierda. Es como si el tono del bosque bajara repentinamente. Piensa en esto en términos de tono emocional, como una pieza musical, y cómo afecta una escena en una película. El bosque, a mi alrededor, quedó completamente en silencio. Ni un solo sonido. A veces esto sucede cuando un sistema de baja presión pasa por la zona. Los animales permanecen en silencio hasta que pasa. Pero también sucede cuando un depredador entra en un área. Pasé de sentirme incómodo a estar aterrado. Una sensación de pavor absoluto creciendo dentro de mí. Había una presencia aquí, una oscura aura, y se acercaba a mí mientras mi llamada de alce entraba en acción. Estaba cerca. No era una sensación de estar siendo observado. Ya lo había experimentado antes. Era más como si lo que fuera tenía una fijación en mí y se estaba acercando. Podía sentirlo venir. Podía sentirlo acercándose. Era el tipo de miedo que nunca antes había sentido. Un terror repentino y arraigado. Me di la vuelta y comencé a subir la colina. No corrí, pero me moví con determinación. Es algo que aprendí en mi vida, que en situaciones difíciles lo peor que puedes hacer es entrar en pánico. Así que por mucho que quisiera soltar mi arco y correr, me mantuve lo más tranquilo que pude. Sí, parte de mí aún pensaba que era irracional, pero el resto de mí estaba aterrado en frío. No me atreví a mirar atrás. Aún podía sentirlo allí, como si me estuvieran cazando, como si me estuvieran acechando, y me sentía mortalmente expuesto después de dejar la densa vegetación. Después de eso, solo había un poco de hierba alta y pinos muertos. Justo en ese punto, empecé a caminar más rápido, pero no había tanta urgencia. Aún así, no me detuve hasta llegar a mi camioneta en la cima de la colina. Recuerdo echar algunas miradas hacia atrás o hacia los lados, pero no puedo decir que vi algo con certeza. Obviamente parece extraño que no haya corrido. Puedo imaginar los comentarios ahora. Si tenías tanto miedo, ¿por qué no corriste? Lo que sea que fuera, quería matarme. Y podía sentirlo. Lo sabía tan claramente como sé reconocer un automóvil cuando lo veo. Lo peor que podría hacer era salir corriendo de allí con una mochila súper pesada en mi espalda, y ramas crujían al ser pisoteadas. Los árboles ondeaban alrededor cuando pasaba junto a ellos, o empujaba ramas tratando de abrirme camino. Todo eso hubiera señalado exactamente dónde estaba, y no tenía intención de ser destrozado en la montaña. Y mirando hacia atrás, es exactamente lo que me imaginé que iba a suceder en el camino de regreso al campamento. Esperaba que lo que fuera saliera al camino, y mi imaginación ideó las peores cosas posibles. Una criatura oscura y viciosa, decidida a desgarrarme miembro a miembro. Más tarde esa noche, llegó una tormenta muy fuerte con mucho viento, y pensé que debía largarme inmediatamente. No quería que un árbol me aplastara mientras dormía. Habría sido una buena excusa, como cualquier otra, para irme, y supongo que tendría sentido para todos los demás. Pero lo que realmente quería era salir de allí lo más lejos posible. Y nunca olvidaré lo que sucedió. Me estuve reprochando todo el camino de vuelta a casa, pensando que tal vez estaba siendo cobarde, siendo expulsado de la montaña de la manera en que lo fui. Soy el tipo de persona que enfrenta sus miedos, que enfrenta las dificultades de la vida con determinación y pura fuerza de voluntad. Naturalmente, me castigué a mí mismo como si me hubiera traicionado, a mí mismo y a mis metas. Pero creo que es un recordatorio de lo que podría estar aquí afuera, en la naturaleza. Cosas que no conocemos, cosas que no podemos explicar, cosas que son mortales. Y aunque no voy a dejar de cazar ni de hacer mis excursiones de mochilero y pesca, voy a estar más alerta, porque la verdad es que no sé qué podría estar ahí afuera. Y no voy a apostar mi vida en algún escepticismo estúpido. Hubo algo allí conmigo esa tarde. No me importa lo que cualquiera tenga que decir al respecto.